Buenas tardes, hoy es 24 de septiembre de 2022. Mi nombre es Alan Villarreal de la Fuente, soy del grupo Quinto F y alumno del CBT 271. Pues este video es para mostrar un experimento que pues nos va a enseñar los tres principales estados de la materia y a su vez también va a mostrar algunos estados de agregación. Para esto se va a dividir en tres partes el experimento para poder mostrarnos de mejor forma. Comenzamos con la primera parte. Los materiales son, pues necesitamos agua. Aquí está el agua. Necesitamos un recipiente para poder hacer hielos. Aquí lo tengo. Y necesitamos bajar temperatura del agua. Entonces usaré el congelador que tengo a mis espaldas para lograr esto. Pues vamos a comenzar. Como primer paso, pues tenemos que vaciar el agua en el recipiente para los hielos. Después de esto, pues tenemos que hacer que el agua baje la temperatura. Entonces, para eso será necesario el congelador. Eh, Quisiera aproximar el tiempo en el que se va a tardar, pero depende de cada congelador cuál sea la potencia que tenga. Bueno, lo colocamos el recipiente ya con agua dentro del congelador para que empiece a pasar de estado líquido a sólido. Ahora toca esperar. Bueno, ya hemos esperado algunos minutos. Vamos a revisar si ya pasó el cambio. Al parecer sí. Al cambio de líquido a sólido se le llama solidificación. Y pues como vemos ya está en un estado sólido el agua. Por la forma del recipiente se hicieron cubitos de hielo. Muchos de estos los tendrán en su casa. Y pues es muy común este ejemplo, pero se demuestra lo que se quiere mostrar aquí. Que pues el agua puede pasar de un estado líquido a sólido bajando su temperatura. Bueno, para la segunda parte del experimento necesitaremos, además de los hielos ya hechos, una olla pequeña. Pues puede ser de cualquier tamaño, la verdad, pero elegí una pequeña porque pues no va a ocupar tanto espacio. Y una estufa o algo con que calentar la olla. Yo pues tengo la estufa, está por aquí. Y pues hay que calentar los hielos. Como primer paso, introducimos algunos de estos hielos dentro de la olla. Este será el proceso inverso al de solidificación. A este se le llama fusión, donde un sólido pasa a un estado líquido al aumentar su temperatura. Bueno, ya teniendo nuestra olla con algunos hielos, procedemos a encender la estufa. Ahí. Ya encendida, solo esperamos a que la temperatura haga lo suyo. Aquí, como se puede ver, si muevo esto así, una parte del hielo ya está hecha líquida. Pues recordemos que los cambios de un estado a otro eran progresivos, entonces no puede cambiar de golpe al aumentar su temperatura. Va a ser progresivo, va a haber un punto en el que el hielo esté una parte líquida y otra sólida, que es lo que está sucediendo ahorita. Vamos a seguir viendo qué sucede.
Bueno, aquí van 4 minutos, el cambio está casi completado. A este cambio se le llama fusión, como ya dije, es lo contrario de la solidificación. Pues si la solidificación consiste en bajar la temperatura, este proceso consiste en aumentar la temperatura. Y como ya vimos, pues los sólidos se vuelven líquidos al pasar por este proceso. Bueno, ya vimos dos estados físicos y dos estados de agregación, que fue el estado sólido, que fue lo pasamos de un líquido a un sólido, que es la solidificación. Después ese estado sólido lo pasamos a un líquido, ese fue la fusión, que pues es aumentar la temperatura. Ahora el estado que sigue es el gaseoso. Lo pasaremos de líquido a gaseoso, que sería la evaporación. Para esto ya tenemos nuestra olla pequeña con el agua que resultó de la fusión. Solo que para esta parte del experimento necesitaremos la tapa de la olla para que se pueda apreciar mejor, ya que sin la tapa pues no se puede apreciar tanto el resultado del experimento. Pero pues vamos a verlo. Bueno, como en el pasado pues ya quedó el líquido en nuestra olla, ahora simplemente le colocamos su tapa y volvemos a encender la estufa. Yo lo estoy encendiendo al fuego máximo para que sea rápido el cambio, pero pues el tiempo en el que cambia depende también de qué temperatura provoque pues la llama, el fuego o con lo que lo estés afectando. Y aquí empezamos a ver el primer cambio. No sé si se aprecie tanto, pero en la tapa, como es de cristal, se ven algunas pequeñas gotas sobre su superficie, más bien por debajo de su superficie. Esto es porque el gas está empezando a manifestarse. ¿De qué forma? De vapor. Pues empezamos a ver también cómo el agua de adentro empieza a hacer una ligera oscilación por los cambios que está sufriendo. Los cambios se van a ir haciendo más visibles poco a poco. Si vemos en esta parte, están tratando de salir burbujas de aire, bueno, de vapor, porque ya por la tapa no pueden salir disparadas. Entonces por eso la tapa era importante para este experimento. Lo dejaremos así a esperar a que se evapore un poco más y veremos los resultados. Han pasado 10 minutos aproximadamente, no se ha completado el cambio de estado, pero a pesar de eso se puede ver en el fondo del agua, bueno, más bien de la olla, unas burbujas. Esto es a causa de la evaporación o ebullición, porque si recordamos bien, se está aumentando la temperatura, entonces el agua tiene que reaccionar de alguna forma y esta es la reacción. A este proceso de pues, calentar el agua de esta forma, comúnmente lo conocemos como hervir el agua. Lo usamos para muchas cosas en la vida cotidiana, ya sea para limpiar el agua o para cuando necesitamos cocinar algún alimento, ya sea algún pollo o algún caldo, sopa, o simplemente para el café, que la mayoría de la gente lo consume. Ahora mostraré un poco del cambio de una forma un poco aquí se va a mostrar el cambio. Miren, tengo que retirar la tapa de forma cuidadosa y va a salir vapor. Se alcanzó a ver por un breve momento, pero ese vapor fue el que se liberó de esta agua.
Este, si podemos ver al fondo, por la temperatura aún sigue saliendo un poco de vapor. Esas burbujas es vapor saliendo. Y se puede ver un poco todavía de vapor que está saliendo de la olla porque aún no se enfría del todo. Bueno, como ya vimos, ya pasaron estas 3 fases del experimento y en estas 3 fases pudimos ver 3 estados físicos de la materia y 3 estados de agregación de la materia. La primera fase consistió en pasar de un líquido a un sólido por medio de una solidificación que consistió pues en bajar la temperatura del líquido para convertirlo en un sólido. Después de esto, pues tocó pasar de un sólido a un líquido como estaba originalmente. Pues fue por medio de la fusión, que pues consistió en aumentar la temperatura. Y pues la tercera y última fase fue seguir aumentando la temperatura para provocar una ebullición o una evaporación, ya que recordemos que los líquidos, para pasarlos a un gaseoso, pues hay que aumentar su temperatura y hacer que se evaporen. Lo hice con agua para mostrar que en la vida cotidiana pues hacemos los procesos estos de estado de agregación de un estado físico al otro, y pues principalmente en mi vida uso los 3 de estos estados. Particularmente yo casi todos los días consumo hielo para refrescar las bebidas que tomo. Y por eso el sólido y hielo. El agua pues lo utilizamos en pues, nuestra vida diaria, ya sea para beber o limpieza. Entonces ahí está. Y por último, la ebullición o evaporación. Pues no como tal usamos el vapor del agua, pero en lo personal yo tomo café y al tomar café siempre uso este método de ebullición, se podría llamar, pero no uso el vapor de agua porque simplemente quiero hervir mi café. Entonces para hervir el café necesito el agua caliente e inconscientemente hacemos este cambio de un líquido a un gaseoso. Y pues por mi parte es todo. Este ha sido el experimento. Muchas gracias por la atención. Buen día.